En perspectiva, con Juan Pablo Michel. Buscamos exponer temas que creemos importantes, a nuestro estilo y desde nuestra perspectiva actual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este podcast en perspectiva, donde hablamos de temas diversos, de temas que son pueden ser de interés para el que nos está viendo, ¿no? Algunos tips, algunas cosas de su día a día que pueden ser habituales. El día de hoy vamos a hablar, estamos en en las fechas, en los meses de las famosísimas y a veces temibles declaraciones anuales. Sí, estamos en los meses de marzo y abril, donde por ley estamos obligados a declarar nuestros comportamiento, nuestro año tributario ante la autoridad, no ante el SAT específicamente. En marzo es para las personas morales, que son todas las empresas, asociaciones civiles, fideicomisos, etc., todos los que tengan, que estén constituidos como una persona moral. Y para abril son las obligadas para las personas físicas. Sí, que ya somos tanto los trabajadores como los emprendedores, como las personas que tributamos como por nuestro nombre, como profesionistas, y no como bajo una persona moral, ¿no? Una empresa. Y bueno, pues como siempre hay muchas dudas, siempre hay muchos, qué hacer, qué no hacer, qué tengo que declarar, qué no, qué entra, etc. No siempre tenemos muchas dudas, muchas preguntas al respecto. Y bueno, hoy tenemos como siempre que vemos temas fiscales a nuestro experto en esa materia, Roberto González Acata, director de el área de auditoría de MZA Consultores, un despacho especialista en materia fiscal y comercio exterior. Y bueno, pues siempre que hay temas de ese sentido, pues lo invitamos para que participe con nosotros, ¿no? Y nos pueda aclarar y cambiar la perspectiva en muchos sentidos. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Porque primera vez estamos grabando también en vivo. Estamos haciendo el experimento de hacerlo a través de TikTok también y a ver qué tal nos va. Muchas gracias. Pero Gracias eso por lo la van a poder invitación. ver también en YouTube normal, como siempre, ¿no? ¿Qué hay, mi Robert? A ver, ¿qué es una declaración de entrada, ¿no? ¿Qué es lo que contiene la declaración anual que se tiene que entregar en estas fechas? Muy bien, Juan Pablo. Pues bueno, dentro del marco normativo de las leyes fiscales aplicables en México, el único impuesto actual que tiene una característica anual es el impuesto sobre la renta. Entiendas el impuesto sobre la renta, cualquier incremento en tu patrimonio que debas de tener a través de flujo de efectivo o a través de bienes o incluso hasta intangibles, estás obligado al pago del tributo, dependiendo tu característica, si eres persona física, si es persona moral, persona física con un régimen simplificado de confianza o una actividad empresarial, tienes una tasa o una tarifa que pagar para contribuir al país, ¿no? Entonces, la declaración anual es el resultado del ejercicio fiscal anterior, que es del 1 de enero al 31 de diciembre y se declara, como bien lo dijiste en tu introducción, en el mes de abril para personas físicas y de marzo para personas morales. Ok, perfecto. ¿Y qué es lo que viene ahí? ¿Qué es lo que tenemos que poner dentro de esa declaración? Entiendo que tenemos que hacer declaraciones parciales, ¿no? Cada uno de los meses Ujú. en los que estamos nosotros laborando dentro del ejercicio. El ejercicio fiscal se entiende de enero a diciembre de un año en curso. Ujú. De manera mensual estamos haciendo declaraciones parciales, ¿no? Que le llamamos. Sí, Que es lo que gasté, lo que ingresé, lo que deduje, etc. durante ese mes. Y sí. la anual, al final viene lo de todo el año concentrado, ¿no? Sí, bueno, la pregunta es muy abierta porque si eres persona moral, tú haces lo que tú dices de Mm. declaraciones mensuales o persona física con actividad empresarial o con un régimen que tenga, eh, que te obliga a autodeterminarte los impuestos, ¿no? Ellos declaran, como bien dices, cada mes de manera provisional, es la palabra correcta que se utiliza, y en este caso, por ejemplo, las personas que tienen un ingreso por sueldos y salarios o asimilados al salario, ellos no están obligados a presentar declaraciones provisionales. ¿Por qué? Porque el patrón, el que les paga, así lo define la ley, el que les paga
su sueldo o la prestación de sus servicios, está obligado a retenerle el impuesto y eso se considera como pago provisional. Entonces, es muy común que, digo, o sea, eso pasa en el día a día. Claro. Personas que tienen 2 trabajos dicen, oye, a ver, o sea, a mí me están descontando si yo gano 10,000 pesos, 1,000 pesos, así tal cual. Y yo tengo 2 trabajos, ¿por qué? Porque pues doy clases en la mañana y en la tarde trabajo en el IMSS, ¿no? O en el ayuntamiento, donde sea. Entonces, ellos reciben 2 sueldos, por ejemplo, el del hospital y el de la SEP. Entonces, en uno gana 10 y en otro gana 10 y le descuentan cada uno un 10% y le descuentan 1,000 y 1,000. Pero entonces, cuando eso sucede, en la declaración anual te dice la autoridad, es que tú no ganaste 10,000 pesos mensuales, o sea, tú ganaste 20,000 pesos mensuales y la tasa que te debieron de haber retenido a ti no era del 10%, o sea, era una tasa efectiva de un 15%. Por lo tanto, cada mes me saliste a deber 500 pesos. 500 pesos que tienes que juntar entre los 2 patrones. Entonces, ahí la gente se queda y dice, oye, pues es que si yo hubiera sabido que tenía que autodeterminarme mis impuestos, pues hubiera estado haciendo un ahorradito en los pagos provisionales de cada mes y ese ahorradito te lo pago al final del ejercicio. Pero pues como nadie me dijo nada, pues ahora resulta que tengo que pagar 6,000 pesos al final del ejercicio porque tenía 2 trabajos. Entonces, el desconocimiento de las personas normalmente te lleva a decir, oye, pues es que me están reteniendo mal, tu patrón eres el que está haciendo un procedimiento equivocado. Pero no, existen alternativas para poder solventar esos puntos, pero eso les pasa normalmente a los que tienen 2 trabajos, que tienen la característica de que ellos desearían tener un pago provisional, pero no lo tienen. No, y aparte que no están... ellos creen que al tener que el patrón te hace la declaración o que el patrón es el que hace los pagos, pero ya al tener 2 patrones te obliga a que tú como persona física tengas que hacer tu declaración anual. Es correcto. Sí o sí, no, los que tienen un solo patrón, el patrón hace la declaración, o bueno, ya no tienes que hacerla tú. No, cuando solo tienes un solo patrón. Un solo patrón. Pero al tener 2, sí te obliga la ley a hacer tu declaración tu anual. Que también hay mucha gente que no la hace, o hace que le llega una carta de invitación y dice, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque al final desconoces, ¿no? Y no sabes qué es lo que... ¿Cuáles son tus obligaciones? ¿Cuáles son tus obligaciones? Sí, es muy común, como lo comentas, y qué bueno que lo dices. Hay excepciones a la ley porque la ley te dice que si tú trabajaste con un solo patrón durante el mismo ejercicio fiscal, no estás obligado a presentar la declaración anual. Pero si tú tuviste 2 patrones en el mismo ejercicio fiscal, de manera simultánea o esporádica, ¿no? Y aparte de eso, rebasaste 400,000 pesos de ingresos, en tus sueldos y salarios, y adicional, o más bien otra condicional para presentar tu declaración anual, sería que tuviste un ejercicio de trabajo, aunque sea un solo patrón, cortado, por decir, del 1 de enero al 15 de mayo, también estás obligado a presentar tu declaración anual. Si el 1 de enero al 5 de mayo tuve un patrón. Ajá. Y de ahí en más ya no tuve patrón. Y de ahí o de junio a diciembre tuve otro, tengo que hacer la declaración. Exactamente. Okay. Sí, tal cual eso te dice la ley. Okay. Entonces, oye, pues, y si tengo un ingreso como patrón, pero también arrendo un departamento, algo que tenga por ahí tengo que hacer la declaración solamente como arrendador. No. O también en conjunto. No, te va a marcar las obligaciones de los dos, porque tienes otro tipo de ingresos en el régimen de sueldos y salarios y en el régimen de arrendador, porque son 2 regímenes diferentes. Entonces, en tu declaración anual no puedes tú decir, ¿sabes qué? Pues no estoy obligado porque nada más tuve un patrón. No, porque tus ingresos fueron de 2 tipos, entonces estás obligado a presentar tu declaración anual porque tuviste 2 tipos de ingresos. Entonces, si no seleccionas en el campo de sueldos y salarios, seguramente en tu opinión de cumplimiento te va a marcar o bueno, más bien a lo mejor en la opinión de cumplimiento no, pero te va a llegar un correo del SAT, porque el algoritmo eso abarca. Claro. A lo mejor en la opinión de cumplimiento recordemos que son caracteres o que son algoritmos que señalan en el propio sistema y te dice, oye, ¿sabes qué? Él dijo en su cuadro de obligaciones que nada más tenía sueldos y salarios. Él lo dijo así tal cual. Entonces,
Si él dijo que tenía sueldos y salarios, la opinión de cumplimiento no te va a marcar como negativa si no la presentas. Pero el SAT también, a través de los correos de las cartas de invitación, detecta que tuviste 2 patrones, entonces ahí es donde te manda el correo y te dice, oye, Juan Pablo, debiste de haber presentado tu declaración anual porque tuviste 2 patrones. Entonces, eso mismo pasa con los arrendadores, que ellos nada más dicen, ¿sabes qué? Pues tengo declarado el de arrendamiento, pero no tenía la de sueldos y salarios, porque eso sí pasa, que el contador va y dice, oye, ¿sabes qué? Pues me voy a dedicar a arrendar una casa. Y el contador lo que hace, pues, con la información que tiene a su alcance, hace el cambio de modificación de obligaciones y te mete como arrendador, pero te quita la de sueldos y salarios. Entonces, en la declaración anual no te va a detectar ese campo porque no lo tienes habilitado en tu campo de obligaciones. Entonces, es una serie de combinaciones, bastante interesantes que parecieran complicadas, pero no lo es. Nada más, si tú al final de cuentas, Juan Pablo, recibe 2 tipos de ingreso, tú tienes que asesorarte en tu constancia de situación fiscal que tiene sueldos y salarios y arrendamiento. Esa es tu única obligación, porque no creo que como tal tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Es que no sabía que tenía sueldos y salarios. O sea, me cayó una nómina, pero... me cae una lana, chido. Pues sí, pero no sabía. Yo creí que era de los del programa de bienestar. Pero, ok. Y si cuando es al revés, por ejemplo, yo soy y a ver, yo rento un bien inmueble, pero pues no lo declaro y no lo facturo, ¿no? No Ajá. emito una factura por ese ingreso. Pues es también como muy común, ¿no? Sí. ¿Ahí hay alguna manera de que la autoridad pueda identificar ese ingreso? Pues sí, la forma en la que lo pudiera hacer es Yo, porque a creo que través es muy común. Yo creo que en México todavía no estamos muy habituados a pedir factura por el bien inmueble que arrendas. Sí, Más si es casa habitación, porque que como no te es van a deducible. cobrar el IVA Ajá. por la factura, pues la mayoría no quiere pedir esa factura, ¿no? Sí, bueno, el IVA ¿O IVA no? te lo piden cuando es amueblado o cuando es un local comercial. Ok. Pero si es una casa habitación, pues vacía prácticamente, Y que tú entonces, nomás rentas ajá, tú nomás y rentas, tú la mueblas. exactamente. Es que ahí Ahí entra, no tiene IVA. ahí no tiene IVA, exacto. Porque es muy común que normalmente cuando alguien pide una factura, a lo mejor justamente por Piensa desconocimiento, que llevan IVA. que dicen, oye, ¿me vas a facturar el arrendamiento del departamento? Ah, pero pues es más IVA. Ajá, Entonces, el que arrenda pues dice, no, pues no, de por sí el inmueble ya está más o menos, ¿no? sí, Para claro. pagarle el IVA, no. Entonces, pero yo creo que es como muy común, ¿quieres factura? Pues es más IVA. Ajá, ajá. Entonces, cuando el bien inmueble no está amueblado, es sin amueblar, tú lo rentas como Con normalmente la y tú finalidad lo para casa vistes y habitación, eso, la factura va sin IVA. va sin IVA, Entonces no exacto. tiene ningún costo adicional para el que lo renta. Pues nomás sus impuestos propios de ISR. No, bueno, sí, para el que lo renta para vivir ahí. Ah, sí, O sea, sí, sí, que él paga no. la renta, Él desembolsa 10,000 pesos de la sigue pagando renta y sus ya. mismos 10,000 pesos, pero sí Exacto. puede solicitar esa factura. Exactamente, El que arrenda el departamento, él sí tendría que declararlos como ingresos, exacto. que es lo que normalmente no pasa, ¿no? No, pero digo, es parte también de la cultura porque en el régimen de arrendamientos no tienes, en el régimen general de arrendamientos no tienes un beneficio, bueno, más bien no tienes derecho a la deducción a no ser de que sea en la construcción o el predial, o sea, son muy limitadas las deducciones que tienes, por ejemplo, como una actividad empresarial que puedes deducir gasolina, teléfono, etcétera. En el de arrendamiento, nada más, si no me recuerdo, son como unos 6, 7 conceptos que puedes deducir, entre ellos comisiones, el predial, si le hiciste mejoras y adecuaciones en la proporción del 5% anual de lo que le metiste, y si pierdes, y si todo eso que está ahí lo metes en tu paquete de deducciones, a veces no es tan benéfico comparado al beneficio que tiene el arrendador, que es una tasa de una deducción ciega, una famosa deducción ciega, que Sí, eso sí. va sin comprobante, un porcentaje sobre el total de lo que estás cobrando y sobre de ahí le bajas, ¿no? Entonces, Y entonces tú como arrendador tienes un tope de cuánto por ciento para poder deducir un arrendamiento. como si te vas por la comprobada, Ajá. la opción comprobada no hay ningún tope. Ah, ok. Y en la deducción ciega, si no mal recuerdo, es el 30 o el 35%, nada más. ¿Qué es Tengo una que deducción revisarlo. ciega para que la gente lo La entienda? deducción ciega, la autoridad te dice que puedes optar por deducciones sin comprobante. O sea, que tú manifieste que tuviste ciertas deducciones, pero no necesitas un comprobante fiscal que ampare esa deducción. Por ejemplo, comprar una casa es una deducción o a lo mejor una mejora que tú hiciste. Entonces, la autoridad te lo permite o la ley te lo permite aplicar esa deducción ciega
¿Por qué ciega? Porque no te pide comprobantes de eso y la autoridad te va a decir, yo le voy a pegar directo sobre el ingreso para que me genere una base diferente en arrendamiento. Pero bueno, ya si te metes a lo mejor en un tema de planeación, puedes irte mejor al régimen de régimen simplificado de confianza o el reciclo, donde ahí renuncias a todas las deducciones, pero te vas sobre una tasa fija que va del 1, 1.5, 2 o 2.5%, y ahí donde yo creo que te conviene más meter el dinero al banco, o sea, hacerlo fiscal y pagar ese impuesto, si es que puede ser reciclo, y quedarte mejor así como estás. Ok. Bueno, es parte de las preguntas, ¿no? Y normalmente, ¿qué nos hacen? Porque bueno, entiendo que sí, el sector empresarial, la persona física o tanto la persona moral, pues ya tiene como muy armado su tema de deducción, ya saben qué es lo que ingresa y qué no, o sea, qué es lo que pueden jugar en el tema de las declaraciones. Pues normalmente la gente que a lo mejor que está emprendiendo, que tiene un negocio, una pyme, algo, son los que más batallan a lo mejor con ese tema, ¿no? Como dices, por la gran mayoría por temas de desconocimiento. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita que está muy de moda el tema del emprendimiento, de comprar en todo lo que es las, en Shein o comprar en línea. Ajá. Porque unos sí son para uso personal, pero hay gente que evidentemente ya lo ve como negocio porque como estas plataformas te van generando descuentos conforme tú vayas comprando, ¿no? Uh-huh. Entonces hay gente que dice, bueno, a ver, anuncia, tengo pedido, voy a comprar tanto. Entonces la gente le empieza a pedir porque a lo mejor ellos tienen tarjeta, porque a lo mejor ellos coordinan los pedidos. Pero entonces tú lo ves en la plataforma que dice vale 100 pesos, pero ellos por lo constante que solicitan les vale 90, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde ellos tienen su ganancia. Ajá, su margen. Pero entonces empiezan a recibir dinero de externos. Ajá. Y con eso lo pagan a través de una tarjeta. Sí. Y entonces ya les llega toda la mercancía y ellos ya distribuyen entre su gente. Evidentemente ahí tienes, pues es un negocio, ¿no? Y ahí tienes un ingreso. Exacto. Y aparte yo creo que es súper comprobable, ¿no? Porque todo ese, o sea, lo que tú gastas en mínimo, lo que tú gastas en la tarjeta para recibir el producto. Sí, fíjate que ahí, bueno, desde mi parecer, siempre vamos a estar a favor de la actividad económica que pueden utilizar cualquier persona, ¿no? Porque eso lo hacen, mamás, papás, hijos, o sea, todo mundo utiliza ese tipo de formas de comercio, ¿no? Porque pues al final de cuentas es legal, no tiene nada ilegal que yo me dedique a comprar y vender, o sea, como cualquier otra. Entonces me puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pero no declara, porque el de la tienda, el que tiene un puesto de ropa enfrente, paga una renta, está declarando sus impuestos, solicita factura, y la formalidad pues cuesta, o sea, es un poco más caro, porque Claro. los impuestos que tienes y la atmósfera que rodea toda esta formalidad cuesta. Y el que lo hace en su casa y lo distribuye y lo entrega que pone puntos en la ciudad para ir a entregar sus pedidos, no lo hace. Bueno, o sea, creo yo que ahí lo que te hace, lo que te obliga a presentar la declaración anual son los actos de comercio a través en efectivo, la tarjeta de débito que tengas en Bancomer, en lo que sea, en BBVA, pero más allá de eso, también estás en otro problema de cómo te hiciste llegar de la mercancía, porque esa mercancía que llega se hace a través de una facilidad en una de las reglas generales de comercio exterior donde te dice que hasta cierto número de productos de cierto monto pueden entrar al país únicamente por paquetería. O sea, eso lo establecía. Sí. Y lo que te hacen es que, no sé, también ellos ya saben ese juego, ¿no? Ajá. Entonces tú pides 100 cosas y te los van mandando en paquetes de 5, ¿no? O sea, justamente para que no tenga ese parón en aduana o ese tipo de... Exacto. Sí, pero cada vez el gobierno cada vez ha atorado un poquito más ese tipo de procedimientos y ya es más recurrente de que, oye, ¿sabes qué? Es que pedí algo que llegó de Temu y te dice, no, pues sabes que está atorado en aduanas porque pues te dijeron que esa mercancía pues ya era más de comercio, ¿no? O tienes que pagar aranceles o tienes que pagar un impuesto por ese tipo de mercancía. Que al final de cuentas la autoridad no lo ve como tal un artículo propio, o sea, la autoridad siempre va a presumir que va a ser para mercancía, ¿no? Y el impuesto que les acaban de agregar del Ajá. 16, ya les cobran IVA
hasta ciertos montos o cómo está ese impuesto que para lo que también compran a través de esas plataformas? Sí, o sea, hay ciertas reglas o ciertas características, pero lo que la autoridad trató de hacer fue establecer una especie de arancel a través de un impuesto, o sea, no es arancel, porque aquí en México era cada vez más recurrente que las empresas que eran formales les estaba pegando mucho este sector informal, que esos no es nuevo, o sea, todo Sí, el no, tiempo no, no, claro. ha habido ese tipo de cuestiones y siempre hay formas de cómo hacernos llegar de la mercancía por otros lados, ¿no? Entonces lo que lo hace, la autoridad lo que hace es tratar de incrementar o pegarle a este tipo de mercancías para poder equiparar los precios y que no se vean afectados los entes formales, porque al final de cuentas, las entidades formales pagan renta, pagan luz, pagan trabajadores, pagan IMSS, o sea, te generan más impuestos que el que te lo vende desde su casa, ¿no? Que el de su casa pues, lo único que hace es tener internet, tener contratado internet, Ah, tener un sí. medio de transporte para entregar y se acabó, o sea, no tienen más. No, a veces ni eso, ¿no? Pues te llega a tu casa y a ver, vengan por su pedido, ¿no? Y vénganse, A pues veces sí. ni siquiera salgo, ¿no? Ya sé. De la casa. O ahí en la oficina, de repente que llegan y pues ahí empiezan a distribuir. Llegan a las oficinas los pedidos y ahí les reparten a las compañeras. Sí. Bueno, pues digo, son como las partes, como los temas, pero entonces al final ese impuesto, yo lo entiendo y evidentemente pues siempre repercute en el comprador final, ¿no? Ajá. Pero ese impuesto, los que están obligados a pagar ese impuesto, evidentemente son las plataformas, ¿no? Ajá, las que deberían de retener, te lo Ajá. cobran desde el pedido. Ujú. Exacto. Pero pues evidentemente hay un incremento en el costo y pues por eso es como que tratan de compensar mercado local con ese tipo Sí, de mercado. la autoridad tuvo que hacer eso porque, pues, evidentemente, como le dejas la opción de la autodeterminación a las personas, pues no están inscritos la mayoría en el RFC o no tienen esa actividad económica registrada, entonces le va a generar que una persona vaya a inscribirse, o sea, creo que estarías vulnerando mucho los derechos porque ahí entraría mucho las personas que dicen, no, es que yo pido para mí, o sea, a mí me gustan mucho los artículos de limpieza facial que encargo de Temu, si quieres, pero no me dedico a vender, o sea, es para mí, entonces, ¿por qué tendría yo que irme a inscribir, dar de alta y pagarte un impuesto? Pues que te lo retenga la propia plataforma y eso es lo que hace. Sí, porque muchos ya, por ejemplo, ya sin cargas, lo que te piden es, a ver, mándame tu RFC. Ajá. Y si no me mandas el RFC, no te mando el pedido, ¿no? Sí. Entonces ya muchos también andan como que, o mínimo el CURP, ¿no? A lo mejor, Ajá. que también lo he escuchado por ahí. Entonces también es como que, pues generó como tema que me va a facturar lo que compro, güey, o lo Ajá. que traigo. Pero esa trazabilidad es únicamente para tener el acceso a la información más fácil y más rápido, porque como todo eso se hace a través de bancos digitales que están regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional Bancaria de Valores puede obtener información de las mismas cuentas de decirte quién es el que está encargando o pagando por mercancía de Temu, por mercancía de Shein, o sea, ese tipo de mercancías, o incluso hasta una persona que dices es ama de casa, no tiene ingresos, pero al mes recibe depósitos de venta de mercancías de 20, 50 mil pesos al mes, pues naturalmente algo está haciendo una actividad económica. Y ese es un punto que la autoridad cada vez está estrechando más los campos para tratar de regular ese tipo de actividades. No es prohibirlas, Sí. o sea, no se trata de prohibirlas, se trata de regularlas y establecer estándares económicos más parejos para todos, ¿no? De decirte, oye, pues sí, muy bien, qué bueno que estás emprendiendo, pero pues oye, lo haces a través o tus precios bajan para pegarles a lo mejor a los formales y tus utilidades es la evasión del impuesto porque no lo estás pagando, sabes que lo tienes que pagar, no lo pagas, entonces ahí yo creo que sí tiene mucho que ver el hecho de que la autoridad cada vez sea más renuente en regular ese tipo de actividades. Sí, es que al final es mucho, pues una manera de ingreso a lo mejor de personas, o sea, amas de casa o de personas que a lo mejor normalmente no tienen, o sea, no es como que se dediquen en ganar más eso, sino son como micronegocios que dicen, oye, bueno, pues a ver, tengo esta posibilidad, le invierto algo de tiempo para generar este tema. Ajá. Y pues me gano una lanita, ¿no? No, y también tiene la otra contraparte, o sea, ¿qué hacen las mamás, o sea, las personas, mamás, papás, lo que sea, con esa fuente de ingresos de la microeconomía? Porque eso, ahorita lo hacen así, antes fueron los ambulantes, no sé si recuerdas. Sí, claro, exactamente. O sea, y antes de eso debió haber existido otras maneras de hacer comercio. Entonces, ahorita este es el tema que tenemos, ¿y cuántos miles de millones no produce ese sector?
Sí, en la claro, economía sí, del sí, país. sí. O sea, ¿hacia dónde va ese dinero? O sea, va hacia la canasta básica, va hacia el pago de servicios o el pago de utensilios del hogar. O sea, obviamente esto genera dinero y se mueve y eso activa más microeconomías, como lo Claro. decías. Entonces, pues es un dilema. O sea, ¿qué le vas a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cuál es la finalidad de regularlos? O sea, ¿vas a atorar a las personas a que no tengan esa fuente de ingresos? Porque, pues digo, no nomás son mamás, o sea, muchas personas lo hacen. Sí, no, y ese dinero pues, al final circula, ¿no? Al No, y final, en reventas de tenis, en los labubus, sí. en muchas cosas de moda y que, como te decía, o sea, Sí. son ciclos que van pasando. Nunca más habían estado los Jordan tan de moda, güey, yo Ya creo que en este sé. tiempo, güey. Sí, sí, sí. Porque también, bueno, con este otro tipo de facilidades. Yo creo que debería la autoridad buscar una forma de regular eso a través de un solo pago anual. Yo creo que vendría a incentivar mucho el comercio, porque Pues, lo ha hecho varias el veces, Repse ¿eh? pudiera ser algo similar. ¿El qué? El Repse. El Repse, pero el No, Repse. digo, el Repse, no. ¿Cómo se llama? El Reciclo, perdón. Ah, el reciclo. No, es que el reciclo tiene otra finalidad, porque el reciclo sí te genera una deducción. Y sí te genera una Mm. deducción a quien paga por el servicio o la mercancía. O sea, aquí estamos hablando de personas que venden a público en Sí, que general, tuvieran nomás consumibles, una ajá, cuota anual o anual. mensual de 500 pesos, por un decirlo, Ajá. y ahora. Ha habido intentos, ¿no? Ha habido, No, anteriormente había una figura, ¿no? El el repeco, repeco tenía exacto. esa característica y la característica del repeco era de que, de acuerdo a los ingresos que manifestabas, era lo que pagabas una cuota. Aquí el candado que tenía el repeco y que no funcionó por eso Mm, fue el tema de la factura. ¿Por qué el tema de la factura? Porque el repeco no emitía no emite facturas, facturas, nada ¿no? más eran notas de venta. Mm, Entonces, te obligaba, o sea, si tú tienes la figura del reciclo y tienes o sea, lo que es ahorita el reciclo y lo que es la figura del repeco, que estén las dos al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, el de la fonda se va a ir a repeco. claro, El que tiene el servicio del lavacarro se va a ir al repeco porque casi nadie le pide factura. exacto. Entonces, ¿qué va a pasar con los que sí quieren factura? En repeco, pues no les va a servir. No lo O vas a sea, ver. entras en una especie de dilema. Más bien aquí sería que ese tipo de consumibles de los que no te generan a lo mejor como tal una facturación, por eso te decía yo que a lo mejor fuera una cuota anual, no mensual. Y sobre de eso tipo, o sea, que esté estandarizando a través de las plataformas, pero tendría que tener una colaboración donde se establezcan una tasa o una tarifa o a lo mejor una base del impuesto y pues bueno, eso sería más controlar el mercado a través de las plataformas, pero pues como bien sabemos, ¿no? Siempre vamos a encontrar la forma de cómo irse por un lado, ¿no? Sí, claro. Que eso es muy habitual. Y digo, o sea, volviendo a lo mejor un poquito como en el tema de de la declaración anual y volviendo al Ujú, ejemplo de una persona que tiene dos trabajos ujú. y que encima le agregas esta Esta característica, actividad, sí, esta sí. actividad informal, pues bueno, o sea, eso lo hace una persona que aparte que tiene que pagar impuestos, omitió impuestos o ingresos de la otra actividad económica que tiene, Exacto. porque es muy común, o sea, por la realidad es de que siempre tratamos de activar, o sea, de Sí, mover pues al nuestro final sí, dinero. claro, somos polieconómicos, por así decirlo. O sea, tienes un Exactamente. sueldo, pues siempre tratas de buscar algún otro ingreso adicional Sí, porque sí, sí. a veces no ajusta, ¿no? Y siempre andas buscando. Y como dices, bueno, a lo mejor, ya tengo las plataformas Shane, Temo, todas esas, Alibaba, todas esas cosas. Y aparte, a lo mejor hago lonches, cabrón, ¿no? Para la Exacto. oficina. Y aparte, o sea, entonces andamos tratando de, pues a ver, completar la nómina, ¿no? Sí. Completar el gasto. Pero eso, evidentemente, todos sabemos que es informal y que son como temas de ingreso. Regresamos, por ejemplo, otra vez al tema de la declaración anual. Ajá. La declaración anual viene, como ya bien dices, todos tus ingresos que obtuviste dentro del año, ¿no? Ujú. Todo lo que generaste declarado. Ya sea porque sea por una nómina o porque tú, por tu actividad profesional. Este, Viene otra parte que son las deducciones. Que la deducción es justamente lo que tú gastaste, el monto que tú gastaste para poder desempeñar o generar dicha actividad, ¿no? O sea, para generar ese recurso, ese dinero Ujú. que tienes que pagar. Evidentemente uno pensaría que, o en teoría, es menor siempre la deducción al ingreso, ¿no? Ajá. Que pues, si no, ¿dónde está El el beneficio. ¿De beneficio, dónde te financiaste la para utilidad, gastar la más? ganancia para tus gastos diarios y todo eso? Pero, ¿qué tanto podemos deducir? O sea, yo entiendo que en México, o sea,
justamente el tema de las deducciones es una bronca, ¿no? O sea, la gran mayoría de la gente no pide facturas porque no sabe que se puede deducir. O o nomás soy asalariado, pues ¿para qué pido ese tipo de cosas, no? La verdad el tema de la deducción está muy restringido lo que puedes deducir dependiendo de tu actividad y eso fomenta el que no pidas la factura, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué hay con las deducciones? ¿Qué tenemos por ahí? Sí, mira, fíjate que al respecto, depende de qué actividad te dediques, ¿no? Por ejemplo, separemos las actividades empresariales y profesionales, Sí, persona física, sí, estamos sí. hablando de una persona física, actividades empresariales y profesionales y las actividades que obtienen ingresos de sueldos y salarios asimilados a salarios y hay otro puño de tipos de ingresos, regalías, intereses, enajenación de bienes, bienes inmuebles, activos intangibles, etcétera, que es un tratamiento completamente diferente, ¿no? En las de actividad empresarial y profesional, pues todo lo que se relaciona a tu negocio lo puedes deducir. En la de sueldos y salarios, que es en lo que tú comentas, y que esas deducciones son personales, así se denominan, las puedes meter en cualquiera de los 3 tipos de ingresos que tienes, pero tiene gran valor en las de sueldos y salarios asimilados al salario. Y como lo dices también, están muy limitadas. Por ejemplo, tienes derecho a deducir las colegiaturas de kinder hasta preparatoria, de tus hijos o de tus, ajá, no, de tus codependientes, Okay. de tus dependientes, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, en línea recta puede ser hijo o papá, ¿no? En dado caso de que así fuese. Pero creo que las reglas te señalan nada más de hijos. Te dice que puedes pagar hasta cierto monto en primaria, pero pues a veces por cada hijo, pero a veces ese monto que tú estás pagando en la primaria, pues supera, o sea, la cuota mensual de lo que tú pagas contra la deducción que puedes llegar a tener. Entonces ahí es donde ya dices, pues bueno, pues el beneficio era 5,000 pesos, pero yo al mes pago 15,000. ¿Sí? Entonces, pues dices, pues es una cosa chiquita nada más la deducción. Y esas cantidades se han mantenido durante mucho tiempo, ¿no? O sea, no Sí, se han actualizado. no se han No se han actualizado. actualizado, que deberían, ¿no? Y Claro. como hay muchas cantidades que no se han actualizado, incluidas las multas. Pero bueno, las multas sí se actualizan cada año, pues, pero las cuotas, como por ejemplo, eso de qué monto, está estipulado por UMA, pero no es el reflejo a lo que se paga actualmente en los colegios, ¿no? Entonces también hay otra que son gastos hospitalarios, médicos y dentales, que esos también deben Pero que ningún médico ni te emite una factura, ¿no? No, pues es complicado, es complicado. Ningún médico O a ni veces que te dicen, no, pues dentista es te que en dice, no, yo efectivo, no. pero menos, ¿no? Así te dicen tal cual. Ajá. O sea, sí te cobro, pero si es en efectivo, te cobro 20,000, si quieres factura, 22,000. Me ha tocado ver médicos que dicen, sí, pero es masiva. Los honorarios, y es para toda la audiencia, los honorarios médicos no llevan IVA. ¿Por qué? Porque a lo mejor dices, oye, es que me pusieron algún tipo de insumo, que ese insumo no era propiamente médico y lleva IVA, bueno, a lo mejor esos gastitos sí pueden llevar IVA. Por ejemplo... Porque como si voy a una vacuna, la vacuna sí lleva o no. No lleva, porque es médica. O sea, es con... ¿O con qué el otra cosa protocolo podría médico. ser que No, si te diga, no, es que eso sí lleva IVA? pues a veces te cobran como insumos de tijeritas o Ok, cintas, ese tipo de cosas, pero... O creo que algunos implantes me ha tocado ver algunos implantes en cirugías estéticas o algunas insumos en cirugías estéticas sí llevan IVA, pero hay otros que no. Pero, por ejemplo, la cita normal con el pediatra, el doctor, oye, que está enfermo, que lo llevas, todo con el dentista, pues todo el tratamiento dental. Supongo que a lo mejor también ahí en el tema dental, pues a lo mejor todos los brackets y todo eso a lo mejor sí tiene IVA, ¿o no? No debería Tampoco llevar eso no IVA. debería llevar. No, o sea... Porque son utensilios, o por qué no llevan IVA esos. O sea, que te dijeron, el siempre te servicio. cobra el IVA. No, es que lo que pasa es de que estamos hablando de que al final de cuentas el dentista lo que hace, por no ser formal, te quiere cobrar el IVA algo que no lleva IVA. Así no porque analicemos que este fierrito no lleva IVA, porque este alambrito no lleva IVA, no. O sea, aquí lo que estamos señalando es de que
los dentistas o algunos otros médicos, por el simple hecho de no ser formal, te quieren cobrar el IVA para que tú no lo pagues. O sea, Para que no quieras la para que factura. no quiera la factura. Ese es el propósito y la finalidad. No porque propiamente lleve todo IVA. O sea, ellos te dicen, pues es más IVA si quieres, ¿no? Entonces, para la audiencia, a ver, si yo voy y le voy al doctor y digo, oye, ¿me puedes emitir mi factura? Oye, pero es con IVA. ¿Qué es lo que tiene que decir? Oye, no. No. O sea, Oye, no lleva IVA. ¿qué me vas a facturar? Que Ajá, lleve IVA. Ajá. Esa es la respuesta, porque a lo mejor él te va a decir, no, pues es que yo facturo, no sé, los fierritos o los insumos o a lo mejor la renta del espacio, o sea, 1000 cosas te puede poner de pretexto para encuadrarlos, porque otra vez volvemos al punto, o sea, siempre va a buscar la forma de cómo encuadrarte, Claro. pero eso es a lo mejor de un contador que quiera llevarte para ese lado, ¿no? Pero un dentista no tiene manera de poderte cobrar el IVA. Entonces, doctor, quien sea. Ajá, quien sea. Entonces, pues digo, nada más es para que estén atentos con ese tipo de cosas, pero lo más importante de eso es de que eso lo tienes que pagar en transferencia o con tarjeta. Y muchos médicos no, ¿sabes qué? Es que en transferencia no puedo, o sea, te lo facturo, pero en transferencia no puedo. Igual no sirve, no es deducible, porque la propia ley te dice que tiene que ser pagado con transferencia, cheque o con tarjeta. Sí, sí. Sí, entonces también dicen, no, sí te emito la factura, pero no tengo más que en efectivo. Ajá. Pues igual es lo mismo, ¿no? Exacto. Al final no vale. O al menos que, o sea, porque creo que, si no mal recuerdo, las reglas generales de las deducciones te dice que cualquier honorario tiene que ser pagado con transferencia. O sea, no aplica el hecho de decirte, menos de 2,000 pesos o así. Ajá, porque hay unas facturas que sí puedes deducir mientras no excedan los 2,000 pesos en efectivo. Exactamente, sí. Pero esto no aplica en ese tipo de cosas. No. Hay unas cosas en las que sí de las deducciones personales, pero en gastos médicos, hospitalarios y dentales, y nutricionales, ¿no? También, que son también los que también pueden. Y psicólogos también ya. Psicólogos también, sí. Sí, sí, al final pareciera que no, pero por los temas del país, el tema de la obesidad, el tema de la salud mental. De la salud mental y eso, pues por eso los ponen como de primera, bueno, que pueden ser deducibles, pues, porque es primera necesidad, ¿no? No solamente para la familia, sino que es casi para el país. Sí. Okay. Y también hay otro tipo de deducciones, el transporte de las escuelas, luego están también las aportaciones para... Oye, si yo lo mando en Didi. Pues, bueno. No, o sea, porque deben estar autorizados. Okay. O sea, ahí entramos un punto y un dilema, o sea, ¿por qué el que se dedica a una actividad económica sí tiene derecho a meter las deducciones de gasolina para sus actividades? Pero yo que voy a mi trabajo todos los días y pago gasolina, ¿por qué no puedo meter una deducción de gasolina para ir a mi trabajo como una deducción personal? O sea, sí, porque pareciera que es como que, bueno, no lo requieres para ir, pues claro que lo requiero para moverme, ¿no? Tengo que llegar de un punto a otro, o sea, y eso es algo indispensable, ¿no? Creen que todos los que estamos asalariados vamos en camión, ¿no? Ya sé. No, y aunque fuera en camión, sí, claro, hay también... ¿cuánto se gasta? O sea, a veces gente que... ¿Y ahí cómo lo deduces, por ejemplo? Si, yo me muevo en camión con los boletitos o con qué. Pero no, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo tendrías que deducir? Porque estamos hablando de las deducciones bueno, no lo puedes deducir, claro, no lo puedes deducir. Pues, claro. Porque pues no es propiamente tu actividad, no tienes una actividad económica. Así es. Pero bueno, esa es una de las cosas que de repente ya vas a decir, bueno, pues deduzcan todo. O sea, y volvemos al mismo punto del inicio donde la autoridad no puede generalizar todo así de simple. Es que, a ver, yo entiendo que la autoridad, lo que busca la autoridad es el cumplimiento voluntario. Ajá. Lo que busca es que la gran mayoría de la gente transparente sus ingresos. Ajá. Y también sus gastos, pero no fomenta, o sea, entiendo que para las personas físicas con actividad empresarial, las personas morales, pues sí, están mucho más habitual y aparte, o sea, es más, si yo un proveedor mío no me factura, pues no le compro, ¿no? Exacto. O sea, ¿por qué? Porque yo necesito la deducción. Pero el grueso de la población que son asalariados, el grueso de la población que son a lo mejor pequeños contribuyentes, que a lo mejor son los que realmente te pudieran generar. Si yo pido facturas en todo lo que yo gasto, pues obligas también al que el mercado informal o el mercado hacia abajo también empiece a emitir facturas, ¿no? Pero, o sea, sí, pero también elevas los precios. Ok. Porque, pues, obviamente... Sí, porque también me voy a tener que declarar. Tengo que pagar un contador, tengo que tener un sistema, un control de ingresos y, pues sí. Entonces, al final es por la economía nacional. No me gustaría cumplir con eso. O sea, es que al final no sé, o sea, ¿qué es lo que cuánto pierden más en el tema recaudatorio o a lo mejor en la capacidad de compra, ¿no? Exacto. Yo creo que más que el tema de la economía, no me gustaría concluir diciendo que
o cerrar el comentario diciendo que es más benéfico el tema de la informalidad porque activa la economía al correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales que tiene todas las personas. O sea, yo solo quiero aclarar de que la autoridad ha hecho medidas o ha tomado acciones para poder regularizar a todas esas personas. Uh-huh. Porque te encaminan y te dicen, tú sabes que hasta en un momento hasta los pepenadores querían decir, oye, métete y ya, quítate de cosas. Claro. Pero obviamente como todas esas personas del sector informal los han tratado de arrimar y decir, vénganse a través del RIF en su momento, ¿no? Que es que duró 10 años, ¿no? Vénganse los del RIF, métanse para acá. Y a ellos no les cobraban IVA de cierto monto, eran hasta 300,000 pesos anuales donde no tenías que trasladar el IVA. Y después hubo el reciclo y el reciclo sí trasladas el IVA, pero en ISR no te pega. Entonces, creo yo que la autoridad ha intentado, pero no ha sido suficiente para poder encontrar el mecanismo adecuado de poder abarcar lo más que se pueda los dos ámbitos, el comercio informal a través de todo lo que genera en la economía y el tema recaudatorio. Cada vez lo hace y seguramente en 5 o 6 años vamos a tener otro reciclo. O sea, vamos a tener otra... Y mientras más común sea el pago con tarjeta y el pago con... Exactamente. O sea, claro que va obligándote también a cambiar, ¿no? Porque al final, a ver, ya sabemos que no hay cuentas fiscales. Todas las cuentas son fiscales, absolutamente todas, exacto. ¿no? Que tu tarjeta de débito, que tu... sea de la banca que sea, exacto, cabrón. hasta Mercado Pago. Hasta Mercado Pago, ya son fiscalizables. Y nada de que no, que eso no entra, ¿no? Entonces, en la mayoría que la gente usa más ya la tarjeta, o en su mayoría usa mucho la tarjeta que el efectivo, pues empieza a obligar al cobro con tarjeta, y al cobrar con tarjeta te obliga a declarar ese ingreso. Exacto. O sea, porque ahí si tú lo que cobras con la tarjeta estás obligado o lo tienes que declarar. Si no te pide factura el cliente, lo tendrás que emitir como venta al público en general. Así es. Porque ya está en banca, ¿no? O sea, ya es visualizable para la autoridad. Y si tú dices, no, yo gané 10, la autoridad va a decir, no, o sea, cobras con tarjeta 100, cabrón. O sea, sí, claro, sí. No me puedes decir eso. Entonces, ¿qué es eso? A lo mejor eso sí lo que va obligando o va cambiando el mercado, ¿no? Sí, sí, te va empujando cada vez más para allá, porque, o sea, tocas un punto muy importante. Anteriormente la gente decía, pues es que imagínate, somos un mundo de contribuyentes, tanto el sector informal como el formal, y todo ese mundo de contribuyentes, pues, ¿cuánto es la capacidad operativa instalada que tiene el SAT para poder fiscalizar a todas esas personas? Entonces, actualmente, o bueno, más bien, a lo largo de los años, primero fue, que la Comisión Nacional Bancaria de Valores le pasara datos al SAT de los bancos, ¿no? Y mandaban cartitas. Ya es que mandaban mucho tiempo de que, oye, ¿qué onda? 3 depósitos. Me informó el banco, 3 depósitos. ¿De qué fueron? Y tenías que aclararlo. Incluso hubo un programa de recaudación muy importante a nivel nacional de eso. Y ya después de eso, la autoridad empezó a meter la contabilidad electrónica, donde empezaron a timbrar las comisiones del banco, los bancos, a través del estado de cuenta. Entonces, imagínate, los bancos que cobran por cada transferencia y una persona que no tiene registro en el RFC, le están emitiendo 8,000 pesos de comisiones, 3,000 pesos de comisiones, pues algo haces. Sí, claro, algo haces para tienes algún movimiento, algún movimiento, ¿no? Entonces, cada vez el algoritmo del SAT, más bien el nivel de inteligencia del SAT, nos está cerrando los caminos, pues, por decir algo, al sector informal. No, y claro que utiliza la inteligencia artificial. Sí, totalmente, totalmente. Y ha sido catalogada de las mejores del mundo el método de recaudación que tiene aquí en México el SAT. Entonces, te va llevando cada vez más a tal grado ahorita de que, pues ya la capacidad instalada del SAT operativa que tiene, pues es muy buena, que cada vez sí se ha maximizado, ¿no? Es que al final estábamos nosotros, o creíamos que lo único que hacía el SAT en su tiempo eran auditorías de, ya sea visita domiciliario o gabinete, y revisaban toda la documentación y de ahí te iban generando. Ahorita ya con lo que tienen de información, con la factura 4.0, ¿no? 4 y sus versiones ya hacia arriba, que al final ya trae toda la información, desde inventarios hasta... O sea, el SAT puede ver toda esa información a través de esa factura. Cotejando como dices, con bancos, cotejando con movimientos, etc. Pues lo metes dentro de un programa, güey, que ya tienes establecidos, y empiezas tú a generar los antecedentes que tú quieras. A ver,
los que no hayan pagado, los que no emitan facturas al público en general, tracas, ¿no? Sí, Oye, sí, los sí. que no, no sé, no declaren tal actividad, ¿no? Y entonces empiezan a generar, pero entonces ya empiezan a hacer las facultades de gestión que les ha leído muy bien, Ujú. con el tema de cartas de invitación, auditorías express, auditorías electrónicas, porque ya van muy focalizados, o sea, yo ya no voy a ver qué te encuentro, yo ya sé exactamente cuál es tu bronca, o cuánto es lo que me debes, Sí, sí, y sí. nomás voy a cobrarte así rápido, a ver, págame, Ujú. rápido, así Y como ya va. voy sobre Me esa cantidad. pagaste, eso se acabó, voy, porque voy específicamente sobre ese impuesto y sobre Ajá. ese ejercicio Y hasta o sobre ese mes, Ajá, exacto. ¿no? Y son como ya muy precisas. Ya las profundas, que cada vez son menos, Ujú, porque ahí sí necesitas una capacidad instalada ujú. de expertos en la materia que ya sepan, tengan otro feeling, otro tacto, ¿no? Que empiece, que ya a partir de revisar contabilidades y papeles de trabajo, pues tengan la sensibilidad de encontrar lo que no se ve a simple vista, ¿no? Sí. Tú fuiste auditor del SAT, Ujú. no lo juzguen, y justamente esa era la parte, ¿no? Sí, que te daban un antecedente ya con lineamientos que debías de seguir o lo que detonó de la visita, ¿no? O sea, no es como de que, salió en un sorteo Juan Pablo. O sea, digo, a veces sí pasaba, A veces. pero la mayoría de las veces era sobre anomalías que detectó el mismo, pues El los mismo analistas, sistema, ¿no? pues, Los analistas, los el área analistas o el sistema de programación, ¿no? Que es como el área exactamente, de inteligencia. inteligencia que tenemos, que tiene cada administración, Ajá, y ellos son los que generan los productos a auditar. exactamente. Volvemos otra vez a porque Nos el tema es vamos. muy amplio, nos vamos y regresamos otra vez al tema de la declaración anual. También hay una parte dentro de la declaración anual que se llama ingresos exentos, Ujú. que a lo mejor muchos pues, los ven y no saben de qué se trata, Ajá. jamás van a llenar a lo mejor ese campo, pero ¿de qué se trata esa parte? ¿Qué son los ingresos exentos? O sea, bueno, tú explícalo tú para no Bueno, irme. los ingresos exentos, si estás, por ejemplo, llenando los sueldos y salarios, vienen precargados. Yo creo que a los que tú te refieres son otros ingresos que vienen al final de la declaración, donde vienen préstamos, donde vienen herencias, Eh, donativos, etcétera. justo Exactamente. eso, es que son dos cosas distintas. Una, Ajá, si entiendo, digo, nomás porque la gente lo entienda, digo, a lo mejor te digo, ajá. no lo. Pero, ¿qué son ingresos exentos? O sea, ¿cuáles son los ingresos Son los que que la no ley te cuadran dice, ahí? que no vas a pagar impuestos. ¿Cómo? Como una parte proporcional del aguinaldo, una Ok. parte proporcional de las vacaciones, una parte proporcional de la prima vacacional, de la prima dominical, de las horas extras, de eso no pagas O sea, impuestos, está exento. los temas de seguridad social que son extras a tu nómina per se, Exactamente, ¿no? exactamente, sí. Esos, Esos porque ahí se van guardando en ingresos exentos, porque muchos los ven y dicen, bueno, pues no sé, pensiones no también, sé de qué sea, ¿no? O ajá, sea, ingresos por jubilaciones y pensiones también hasta cierto monto están, indemnizaciones, etcétera. es otra. Ajá, Y bueno, lo tomaste, lo agarro. Hay muchos que dicen, no, yo ya estoy pensionado. ajá, O sea, pero ¿por qué de repente me piden o me están exigiendo que tenga que hacer mi declaración anual, ¿no? sí, Y lo tengo, y a veces hasta, bueno, no sé, no creo que les salga saldo a pagar, pues, pero a lo mejor antes le empiezan a decir saldos a favor o cosas así. Eso, ¿a qué viene? Porque eso no es tan viejo, ¿no? Eso es relativamente ajá, ajá. nuevo y de repente muchos preguntan, bueno, ¿por qué? Sí, pues le sale a pagar porque está sujeto a las mismas reglas o a los mismos artículos de uno que tiene sueldos y salarios. O sea que si se supera de 400,000 pesos en ese ejercicio de ingresos, Por pensión. no, es que entra pensión y entra también los finiquitos, entra también Ok. todo lo que le da el Infonavit, el IMSS, todas esas cantidades suman a los Ajá. 400,000 pesos Entonces, si y te rebasas los obliga 400, exactamente tienes que declarar declarar. y va a haber un pago forzoso por la Exacto. diferencia. Sí, porque como te decía, las pensiones y los rubros de indemnizaciones y los conceptos que viene el finiquito están topados hasta cierto monto y de ahí si superas estás obligado al pago de impuestos. Y el que timbra la nómina es el obligado a retenerlo. En este Ujú. caso, pues puede ser Seguro Social, ¿no? Ok. Te retiene y eso lo tienes que poner en tu declaración anual. Pero como el cálculo se hizo con base en una tarifa de un solo CFDI, porque ese fue el finiquito, la mayoría de las veces les da saldos a favor. Ujú. O sea, son etapas, ¿eh? Y te digo, Sí, uno sí, que sí, sí, de sí. repente ya ha visto, otra de las formas que te da saldos a favor, venías tú con un ingreso 3 meses y de repente tienes un ingreso más alto porque tuviste un incremento y ese te empezaron a retener más. Al final de cuentas jugamos con promedios y ahí te da a pagar.
Sí, por ser anual. Pues. Por ser el anual. Pero ya después cuando te vas a septiembre con un sueldo y de repente tuviste un ingreso más alto, un aguinaldo más alto, ahí te da favor. O sea, son estándares de repente, ¿no? Pero volvamos al punto. Esas personas que tienen ese tipo de ingresos del finiquito, de pensiones, etcétera, le están obligados a retener porque superan los 400,000 pesos o porque en ese periodo de tiempo tuvieron 2 patrones. O sea, estaban trabajando en algún lugar, luego se jubilaron y les pagaron el Seguro Social empezó a pagar una pensión, pero también tenían otro patrón. El SAT detecta que tuvo dos fuentes de ingreso, ¿no? Y te obliga al pago de la declaración. Ya de ahí en adelante, si no superas tus ingresos, tus 400, ya le puedes dar. Y no tienes otra actividad económica, ya no estás obligado a la presentación. También es otro, muchos creen que ya pensionados ya no, o sea, ya no tendrías por qué tener algún otro ingreso. No deberían, pero a veces sí tienen intereses, inversiones en... Exacto, o sea, sí que ya tengo bienes inmuebles, etc. Arrendamientos. Que me generan evidentemente pues ingresos, sí, ¿no? Claro, sí es lo más común que pasa. O hay otros que toda su vida han tenido negocio y pues ya siguen tributando en su negocio. Va. Y ahora sí, vamos a la parte de otros ingresos. Otros ingresos. Que hay súper común también de que, oye, pues ya me depositó mi mamá, me prestaron dinero, sí. etc., ¿no? No estamos acostumbrados a generar la materialidad que de repente te lo pide la autoridad, decir, oye, pásame el contrato, oye, pues no, a ver, mi mamá no me hizo un contrato, cabrón. Sí, ¿no? O un pagaré, pues no. O sea, no firmé nada de eso, pero también erróneamente tampoco lo declaramos. Sí, entonces, por más mínimo que sea a lo mejor el préstamo, no pasa nada con que lo declaremos, ¿no? O qué repercusión tiene el poner los préstamos, toda esa parte en otros ingresos. Fíjate que ese tipo de preguntas es muy común que me las hagan, ¿eh? Sí. Y la respuesta siempre ha sido la misma. Si tú tienes una actividad económica, estás obligado a llevar contabilidad y por ende tener la documentación soporte de la contabilidad, que en este caso son pagarés, son contratos, etcétera. Entonces, ese supuesto es lo que te obliga. Del lado acá de lo de sueldos y salarios, que no tienes obligación de llevar contabilidad que soporte esas operaciones, la autoridad en facultades de comprobación de todas maneras te lo exige. Y aunque sea de tu mamá y que la transferencia diga donativo, lo que sea, si no hay un documento legal donde expresamente tu mamá te está donando ese dinero a ti, o tu esposa, o tu esposo, para lo que te da cada mes para el chivo, o sea, como coloquialmente se dice, la autoridad lo puede presumir. Puede presumir que eso no fue por ese ingreso, porque la autoridad siempre debe de ver por los intereses del fisco o de en este caso del erario público, y te va a presumir esos ingresos como si hubiera sido por otra actividad económica, por y no por un donativo, si no tienes la documentación soporte. Pero lo que más se da es entre hermanos, porque entre hermanos ahí no puedes aplicar un donativo. O sea, sí puedes aplicar el donativo, pero no se considera línea recta. Línea recta es esposo, hijos, línea recta lateral nada más es esposo o esposa. En descendiente es hijo y nieto, y en ascendiente es papá y abuelo. Pero no. O sea, entre hermanos no hay donativos exentos. No hay donativos exentos. Entran en una categoría diferente donde hay una parte de donación que más o menos son como 100,000 pesos de cualquier otra persona al año, pero son hasta 100,000 pesos. Más de allá, la ley no te los distingue a los hermanos. Eso me toca mucho ver de que, oye, es que mi hermano me quiere donar y todo. No entra en lo que se considera línea recta. Ascendiente ni descendiente, eso es lateral. Los primos pues igual, sí. los tíos. Bueno, si el hermano es más grande. Bueno, sí, para arriba. Chico, no sé. A ver, el árbol genealógico vienen, o sea, sí vienen, ¿no? Sí, no, o sea, lo que tendrías que tú hacer es de que la obligación es de que tienes que declarar ese tipo de ingresos cuando superan los 600,000 pesos anuales. Si, por ejemplo, tu esposo te da 3,000 pesos al mes o 5,000 pesos al mes, es más, hasta 10,000 pesos al mes, son 120,000 pesos, o sea, no rebasa. Pero lo que me toca ver más en la práctica es de repente de que es que me prestaron para una casa, el Infonavit. Sí, claro, sí. No le hace, aunque sea el Infonavit, si el crédito fue de 600,000 pesos, 650,000 pesos, lo tienes que declarar en el rubro de préstamos, aunque haya sido el Infonavit.
Y aunque sea el mismo gobierno, no importa. ¿Está soportado con el crédito? Sí, pues es Infonavit. Sí, va a claro, ser el la crédito. materialidad existe, La ¿no? materialidad va a existir, nada más lo tienes que declarar. ¿Qué pasa si no lo declaras? Pues la autoridad otra vez puede presumir, aunque sea el Infonavit, puede. Sí. No, es muy raro que pase, pero estamos hablando de obligaciones y lo tiene que hacer. Sí, entiendo que o sea, te puede generar un acto de molestia, aunque lo vas a poder comprobar, ¿no? O sea, no va a tener una consecuencia tributaria, a lo No, mejor. pero ahí damos un paso hacia adelante. Por ejemplo, se hizo muy famoso hace 2, 3 años que empezaron a exigirle la declaración patrimonial a maestros y a los del IMSS por ser servidores públicos. Ajá. Dime si, o sea, podemos entrar en debate si son o no son servidores públicos. De mi parecer, creo que están obligados si reciben dinero del gobierno. Dinero del gobierno. Ajá, aunque sea un órgano autónomo, al final de cuentas es del gobierno. Te obligan a presentar tu declaración patrimonial. Y si en la declaración patrimonial no señalas, mejor dicho, señalas que recibiste un préstamo de Infonavit y en la fiscal no, te puede generar problemas internos en el órgano interno de control, por ejemplo, del IMSS. De que dicen, oye, ¿por qué en tu fiscal no está el préstamo? No, es que en la patrimonial sí está, pero acá no está. Si estás obligado. O sea, eso me toca ver mucho en la práctica. De repente que recibieron para un carro, o que a lo mejor en herencia les dieron una casa, en herencia, Bueno, y ahorita que las herencias y eso no están grabadas, sí, pero, pero ya está en el Congreso la propuesta ahí de grabar herencias y donativos. Sí, pero justamente. Pero era sobre montos ya un poquito más grandes, ¿no? Sí, era sobre montos un poco más grandes, pero al final ahí está. Bueno, es un tema la riqueza, ¿no? Al final sí, es un impuesto a la riqueza. Pero bueno, ya entramos, ya estará el debate ese, pero ya está en el Congreso, eso ya está ahí. Dudo que se vaya a aprobar en esta legislación, pero ya está o sea, ya empieza a sonar eso, ¿no? En muchos países ya se graba. Ajá, en Estados Unidos en Estados Unidos, en Europa también, pero bueno, aquí a lo mejor vamos para allá. Robert, se nos fue rapidísimo el tiempo, se nos fue con estos temas interesantes. ¿Alguna consejo para temas de declaraciones que quieras darle a la audiencia? Mira, en general, para los que tienen actividad económica deben de tener un contador, ¿no? Sí, claro. Creo yo que lo importante será que cotejen y que se den un tiempo de revisarla y que los números que muestran en la declaración les haga match. O sea, no necesitan ser expertos para conocer su negocio, pero si en la declaración dice que facturó 50 millones de pesos cuando tienes un puesto de tortas, algo hizo mal el contador. Claro. O sea, y esas cosas son importantísimas porque ¿cuántos casos no hemos visto de repente que no te das cuenta y que luego hay un problema porque el contador se le fueron 2 ceros de más o porque el contador está haciendo malas prácticas con la firma electrónica? O sea, es muy común. Claro. Eso, que te des el tiempo, y las personas que tienen una actividad de sueldos y salarios, que investiguen un poquito más acerca de las deducciones personales. Vean qué tipo de deducciones son, qué características deben de tener, qué requisitos deben de cumplir para que al final de la declaración, o sea, cuando sea su declaración, puedan rescatar lo más que se puedan de las deducciones que sí realizan, o sea, que ya aplican, porque seguramente van al dentista, seguramente van al doctor o más de alguna vez han ido, y que si, por ejemplo, ellos pagan los de sus papás o las consultas de sus papás o naturalmente las de sus hijos, también lo pueden hacer, o sea, pueden meter esas facturas deducibles. Sí. El ginecólogo de la esposa. Que los seguros de gastos médicos mayores. También todo eso entra. Pero sí creo que es un gran consejo, digo, para las personas, los asalariados, pues vamos, aprovechen las deducciones, de por sí son pocas, ¿no? Ajá. Las que hay, y la realidad es que sí es un gasto que realizamos y creo que sí hay, de manera, en el año varias veces acudirás a alguna de estos nutriólogo, psicólogo, dentista, doctor en general, y busquen, o sea, y a ver, si el doctor en el que van no les quiere proporcionar la factura, pues la realidad es que busquen algún otro, ¿no? Sí, claro. Porque esto es un gasto y es un derecho que ustedes tienen, y al final les puedes generar un saldo a favor, ¿no? Y a quién le cae mal recibir una lanita, sí, ¿no? Claro, no, al muy final, bueno, ¿no? Muy bueno, sí. Pero que es de tu mismo, que es un mismo beneficio de un gasto que tú estás teniendo. ¿Por qué es deducible? Porque al final el gobierno dice, bueno, yo tengo IMSS y todo eso, pero si al final yo por X o Y no cumplo con tus necesidades, puedes acudir a un privado y lo puedes deducir. Exacto. Porque en teoría es una obligación del gobierno otorgártelo, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí por eso se genera esa deducción. Entonces, aprovechenla, úsenla y busquen quién les pueda facilitar esa parte, ¿no? Sí, digo, eso sería a lo mejor el primer consejo. Y el segundo consejo es de que después de que revisen y ustedes lo hagan, o sea, se metan a la plataforma a revisar cómo van a salir en su declaración,
que no nomás es dar clic por dar clic, o sea, se tiene que interpretar la información. A veces también pasa de que, oye, ¿y esta factura quién me la dio? Porque sí pasa, Sí, no lo sí, sí. conozco. Te encuentras de repente con cositas No, patrones, ¿no? Que dicen, ¿ese patrón quién es? ¿Ese patrón quién es? O sea, ¿por qué metieron aquí? O sea, sí pasa, es muy común que pase este tipo de cosas y que ya cuando presenten su declaración, digo, se pueden acercar al SAT, el propio SAT te brinda la asesoría a través de los módulos, te da la asesoría para que puedan presentar la declaración. En caso de que no, pues contratar un contador. Normalmente los contadores sabemos que tenemos ese tipo de chambas y trabajos que se hacen con la mejor actitud de poder ayudar y poder generar un beneficio a la sociedad, ¿no? Sí, vayan con el experto, acudan, que les ayude a entregar sus declaraciones, que los asesoren, pregúntenle cualquier duda que tengan. Por más simple que parezca, puede tener o no una repercusión, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias, Roberto, por No, gracias a ti, acompañarnos Juan el día de Pablo. hoy. Este es un tema muy interesante, se nos fue muy rápido. Pero bueno, si tienen más dudas y eso, también ahí pónganlo en los mensajitos, se los hacemos llegar a Roberto para que nos apoye ahí en contestar. Y bueno, ahí pónganle ahí en la suscripción y eso para que sigan viendo lo que tenemos ahí en este programa en perspectiva y que les notifiquen, ¿no? Cada que subamos un video. Hicimos el primer live en TikTok a ver cómo nos Muy fue. bien. Fue el padrino Roberto. Y bueno, estamos aquí, seguimos y esperamos que el contenido les haya ampliado su perspectiva y les haya dejado algo, ¿no? Para su día a día. Gracias.